Buenos días, Diego. Buenos días, Valentina. Ok, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Buenos días, Pablo. Ok, excelente, escuché. Ok, qué bueno. ¿Cómo estás, Diego? Ok, buenos días, Tania. Medio dormido Buenos días, todavía. mister. Medio dormido. No, tienes que estar activo ya, con ganas. Buenos días, Tania. Buenos Buenos días, días, Harold. mister. ¿Qué tal, Tania? Bien. Qué Aquí bueno. Eso, en la casa todavía. qué bueno, está bien. Bueno, si pueden tener su libro de sociales, lo pueden tener, ¿verdad? Para poder ir subrayando algunas ideas, que también esto viene a beneficiar para el examen. ¿Ok? Mister, Hola. mire, por favor, pruebe. Vaya, me vamos a abrir los micrófonos. Es que cuando yo quiero opinar no puedo. Vaya, Y bueno, no sé si usted sabe, pero a mí me encanta hablar. yo sé, yo sé, yo sé, y eso está muy bien, ¿verdad? Pero hay muchos compañeros que no los apagan, entonces por eso lo tengo que silenciar, No, ¿verdad? pero, solo silencienos un rato y después no puedo poner Ah, porque yo también quiero opinar. ok, así vamos a hacer. Ok, Daniel. Gracias. Buenos días, Kevin. Buenos días, mister. ¿Cómo estás, Kevin? Bien. Eso, qué bueno. Ok, miren chicos, si hay actividades pendientes, ¿verdad? Ya sea de mis materias o de las materias de los demás compañeros, de los demás maestros, por favor enviarlas, ¿verdad? Para que estemos al día con nuestras actividades. Buenos días, Michelle Franco. Buenos días, Fabi. Buenos días, Nati. Buenos días, Aaron. Hola, Gracias. mister. Hey, buenos días. Ok, bueno, vamos a esperar unos minutitos más en lo que ingresan nuestros compañeros, ¿verdad? Y vamos a empezar con nuestro repaso. Buenos días, Lucas. Tenemos 11. Ok, espero todos se encuentren muy bien y vamos a empezar con nuestro repaso, ¿verdad? Ok, bueno, vamos a pedirle a... Buenos días, Jimena. Buenos días. ¿Cómo estás, Jimé? Bien, gracias, mister. Qué bueno, qué bueno. Gracias. Ok, vamos a iniciar con nuestra oración, ¿verdad? Vamos a pedirle a Dania que nos dirige en oración este día, ¿verdad? Vamos a escuchar, vamos a cerrar nuestros ojitos ahí donde estamos y vamos a darle gracias a nuestro Padre. Ok, Daniel, escuchamos. Señor, gracias por este día que nos has dado. Gracias por tu misericordia que son nuevas cada día, Dios. Gracias porque nos tienes aquí con bien, con salud y con fuerzas para seguir en esta jornada, este año que ha sido quizás para algunos un año difícil. Señor, ayúdanos fortalécenos para que podamos seguir con bien lo que resta de este año, todo diciembre que podamos seguir con bien. Padre, ayúdanos a ser más fuertes y mejores en clases o en todos los aspectos, más obedientes y mejores estudiantes cada día. Ayúdanos a ser más como tú, Dios. Y gracias por todo lo que nos has dado, porque nuestros padres están bien. Gracias porque siempre los traes con bien a casa, Dios. Pero te pido que siempre los traigas con bien. Padre, ayúdanos en este año, en lo que resta, que sea de beneficio, que sea muy bendecido. El año que, bueno, lo que falta de este año, Dios, es este diciembre, bueno, la mitad de noviembre y este diciembre. Quizás un mes y medio para
disfrutar porque quizás todo este año no lo hemos disfrutado, pero que este año sea de bendición para todos los que conocemos y los que nos conocen y que podamos ser ejemplo para iluminar, porque hay muchas personas que ahora están muy mal con las inundaciones y todo lo que ha pasado en estos días, Dios, la tormenta Amanda, Cristóbal, la huracaneta. Ayúdanos, Padre, y también si tenemos un familiar, Padre, que está mal, te pedimos que lo ayudes y que lo levantes, Padre. Gracias por este día. Gracias por todo lo que nos has dado, Padre, que esta clase sea de bendición y que podamos responder y que no nos dé pena. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Ok, gracias, Dani. Tenemos ahí, voy a compartir lo que es pantalla, ¿verdad? Y vamos a iniciar con nuestro repaso. Ok, quiero pedirles a cada uno de ustedes que se puedan ir subrayando su libro, vayan haciéndolo, ¿verdad? Es importante que lo vayamos completando. Ok, ya compartí pantalla. Dame. Ok, tenemos ahí nuestro viernes 13, ¿verdad? De noviembre del año 2020. Vamos a hacer un repaso de dos contenidos de la semana 30. Recordemos que son dos contenidos, hechos y cambios históricos en América entre 1930 y 1970 y los procesos de integración económica y política de América. Ok, vamos a trabajar en este repaso con esos dos contenidos que parte de ello viene para el examen, ¿verdad? Es importante que lo vayamos subrayando y vayamos haciendo eso. ¿Ok? Bueno, iniciamos. Hechos y cambios históricos en América desde 1930 hasta 1970 y los procesos de integración económica y política en América. ¿Ok? Tenemos ahí nuestros objetivos. Y dice que el primero es explicar y exponer con interés los hechos y cambios históricos ocurridos en América durante el periodo de 1930 a 1970. Ya vimos el repaso del día miércoles que trabajamos, ¿verdad? En los hechos también históricos desde 1829 hasta 1930, por ahí, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó durante todo ese proceso? Hubieron dictaduras, hubieron conflictos, ¿verdad? Y acá se dan otros eventos. Ahora, dice de que organizándolos en una línea de tiempo. Luego tenemos el segundo objetivo, los procesos de integración económica y política. ¿Cómo se integraron todas estas naciones después de estar sometidas, después de ser colonizadas, ¿verdad? Que estuvieron bajo un régimen, cómo ellos vinieron a integrarse a un mercado globalizado, ¿verdad? La industrialización lo vamos a ver en el segundo contenido. Ok, tenemos ahí el primer contenido, hechos y cambios históricos en América entre 1930 y 1970. Tenemos que dice de que en América, a partir de la década de 1930, se dieron lo que fueron diferentes momentos importantes o sucesos muy importantes, los cuales marcaron la historia del continente americano. Entre ellas están, vamos a ver el primero, que es la Gran Depresión económica originada por Estados Unidos. ¿Qué pasó acá? Aquí, ¿verdad? Se dice de que según, ¿verdad? Lo que pasó en este suceso, en este evento, es que eh, cayó la bolsa, ¿verdad? De valores de Estados Unidos, que fue en Nueva York, se encontraba en Nueva York en ese tiempo. Entonces, este fue un gran problema, un gran impacto para Estados Unidos. ¿Por qué? Porque generó mucha pérdida, ¿verdad? Generó muchos problemas en la población y también en el Estado. Ahora, tenemos aquí que este día, ¿verdad? Fue un día muy, muy, muy marcado para Estados Unidos. Se dice que fue el día martes 29 de octubre de 1929 cuando pasó esta depresión. Okay, ahora, se le conoció a este suceso como el martes
negro. Desde esa época, ¿verdad? En Estados Unidos es conocido como el martes negro. ¿Por qué? Porque hubo un gran impacto en la economía de Estados Unidos, ¿verdad? Y tenemos la imagen. Y acá tenemos que dice, yo podría asesorar a los gringos para que sus bolsas no se desplomen. ¿Ok? Entonces, ¿verdad? Muchas caricaturas en contra, ¿verdad? De lo que estaba pasando. Entonces fue un gran impacto para lo que fue este, este proceso, ¿verdad? Y tenemos ahí el siguiente hecho, ¿verdad? La instauración de dictaduras militares. ¿Qué pasa acá? Se dice de que en este proceso, ¿verdad? Muchos países, ¿verdad? Como lo podemos ver acá en Sudamérica, eh, tuvieron lo que fueron diversas dictaduras militares, donde fueron golpes de estados hacia los gobiernos en esos momentos y participaron, ¿verdad? En estos procesos de dictaduras. ¿Quiénes fueron? En la mayoría, ¿verdad? Podemos mencionar algunos. Argentina fue desde 1976 hasta 1983. Luego en Uruguay empezó esta dictadura, esta instauración de dictaduras militares en 1973 a 1984. En Chile fue en 1973 hasta 1990 y en Bolivia en 1971 hasta 1978. Ok, entonces podemos observar, podemos eh, ver, ¿verdad? Que este proceso de instauración de dictaduras militares se dio durante 1976 hasta 1990. En este proceso, varios países de Sudamérica tuvieron dictaduras militares, ¿verdad? Entonces, fue un proceso donde también fue bien marcado para estas civilizaciones, para estos países, digo, para estas regiones. Seguimos. Ahora tenemos otro hecho que fue las luchas sociales por la exigencia de los derechos de los trabajadores. Ok, voy a activar el micrófono ahorita y voy a pedir de, eh, de una opinión. Vamos a pedirle a saber a Jimena. Ok, Jimena. Hola. Hola Jimena, ¿puede activar su micrófono? Ya lo tiene activo. Ok, ¿por qué se puede decir de que hubo una exigencia de derechos de los trabajadores? ¿Qué pasaba en ese momento para ti? ¿Verdad? ¿Qué pasaba o por qué había luchas sociales en estos momentos? No sé, pero quizás porque antes no daban, no marcaban mucho los derechos de las personas, los trabajadores y trabajadoras, y los forzaban a hacer cosas al límite que ellos ya no podían más. Sí, correcto. Ok, entonces tenemos ahí que la lucha, ¿verdad? En este caso, de, por los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, entonces eran violentados para cada uno de ellos y podemos observar la imagen, ¿verdad? Que ahí está el patrono, ¿verdad? Gritando o haciéndole mucha presión en su trabajo. Entonces podemos ver que ellos exigían, ¿verdad? Sus derechos y que no fueran obligados a una represión, que no fueran obligados a un autoritarismo, ¿verdad? Por parte de sus patronos. Ok, otro hecho, ¿qué pasa durante este proceso? Tenemos que se da la creación de la Organización de las Naciones Unidas, ¿ok? La ONU. Ahora, tenemos ahí, ¿y qué pasa? Este, esta organización, ¿verdad? Se formó con el fin de mantener la paz entre las naciones, ¿verdad? Y la seguridad, así también como fomentar una amistad que tuvieran todas las naciones con el fin de, de no, de que no hubieran guerras entre los países. Entonces, para eso se creó lo que es la Organización de las Naciones Unidas, ¿verdad? Ahora, ¿a dónde está su sede? Se encuentra en Nueva York, Estados Unidos, y en otros países
que también hay subsedes donde se encuentran esta organización. Seguimos. Otro hecho importante. Tenemos el origen, ¿verdad?, del desarrollo de la Guerra Fría entre Estados Unidos de América contra la Unión de las Repúblicas Socialistas, URSS. ¿Okay? Ahora, Estados Unidos entra en conflicto con varios países que integraban la Unión de Repúblicas Soviéticas. ¿Quiénes integraban esta, este, este grupo? Este grupo era Estonia, Letonia, Lituania, Bielorrusia, Moldavia, Ucrania, Rusia, Georgia, Armenia, Azerbaiyán, Kazajistán, Uzbekistán, Turkmenistán y Tayikistán. Que eran varios países integrados en esta unión, ¿verdad?, que estuvieron en el desarrollo de la Guerra Fría. Ok, hubieron muchos conflictos, cayó la bolsa de valores para prácticamente, digámoslo así, en los dos continentes, ¿verdad? Porque recordemos que Estados Unidos era en ese momento también una gran potencia. Ok, vamos a pedirle a Diego que nos ayude con el siguiente punto. Ok, vamos a activar el micrófono. Ok, Diego, puede activarlo. Ahí está. Ok. Perdón. La creación del programa Alianza para el Progreso ALPRO, impulsado por el presidente de Estados Unidos, John F. Kennedy. Mister, y antes tengo una pregunta. ¿Cómo Ok, es eso de la bolsa? Que la no bolsa entiendo. era, le llaman la bolsa de valores como la economía del país, ¿verdad? Donde se manejaba la economía del país. ¿Ok? Ok, entonces tenemos ahí, gracias Diego, tenemos ahí lo que, eh, lo que impulsó John F. Kennedy. Ok, fue un programa de Alianza por el Progreso que se llamó ALPRO. Este programa tenía como fin ayudar, ¿verdad?, a muchas naciones donde habían sido impactadas por, por este desarrollo de la Guerra Fría, ¿okay? Por muchos conflictos que se dieron. Entonces, ¿qué pasó acá? Se forma lo que es este programa de Alianza por el Progreso para beneficiar, ¿verdad?, para ayudar a las economías de estos países que en estos momentos estaban pasando muchas dificultades. ¿Okay? Seguimos. Ahora tenemos lo que es la Revolución Rusa. ¿Ok? Vamos a pedirle de la participación de Gerardo. Gerardo puede activar su micrófono en este momento, por favor. Hola, mister. Buenos días, Gerardo. ¿Cómo estás? Buen día. Bien, ¿y usted? Muy bien, gracias a Dios. Ok, te escuchamos, Gerardo. Ok. Revolución Rusa. En 1917, esta revolución pone fin al régimen zarcista. En 1922 se creó la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS. Establecieron un régimen que implementó la abolición de la propiedad privada y el control total del estado de la economía. Ok, gracias, Gerardo. Ok, tenemos ahí lo que es la Revolución Rusa. ¿Cómo se dio? Ok, fue en 1917 que inició, ¿verdad? Ahora, este régimen zarista era un grupo, ¿verdad? Era un sistema político que en, eh, que comenzó en Rusia, ¿verdad? Ahora, ellos se decían que eran autócratas. ¿Qué quiere decir eso? Que eran únicos, que tenían el control y el poder político, ¿verdad? Y económico de una nación, en este caso de Rusia. Ahora, ellos no proporcionaban condiciones necesarias hacia la industria. Entonces, ¿qué pasaba con esto? Como ellos tenían el control total de la economía y político del país, ¿verdad? No ayudaban a que la economía del país, a que la industria aumentara, ¿verdad? Entonces, esto vino a atrasar lo que era su economía. Y tenemos también que en 1922 se crea lo que es la URSS, ¿verdad? Que ya lo
mencionamos anteriormente, quienes participaron en la Guerra Fría. Ahora, dice de que esta unión, ¿verdad? Se establecieron un régimen donde implementó la abolición a la propiedad privada. ¿Qué quiere decir la abolición? Estamos hablando de que violentaron leyes que ya tenía el gobierno de Rusia, ¿verdad? Para su país. Entonces, este grupo, ¿verdad? Lo que hizo fue violentar, o sea, no respetó estas leyes. Es como cuando nosotros violentamos dentro, una regla dentro de la casa o dentro del salón de clase. Entonces, algo así era como ellos violentaron esas leyes. Ahora, ellos tenían el control total del estado de la economía. Por lo tanto, no podía eh, incrementar lo que era su mercado industrial. ¿Por qué? Porque no aportaban, ¿verdad? Ok, seguimos. Y ahí tenemos la imagen, ¿verdad? De un personaje ruso. Ok, ahora tenemos lo que es la Segunda Guerra Mundial. Ok, vamos a pedirle o sea, nos ayude, por favor. Michelle Franco puede activar su micrófono, que le envíe la invitación y nos puede ayudar con el primer texto, ¿ok? Con el primer párrafo. Ok, Michelle Franco. Hola, mister. Hola, buenos días, ¿cómo estás? Bien, mister. Ok, te escuchamos. Vaya, este conflicto duró 7 años desde 1939 a 1945. Cuando finalizó el mundo se bipolarizó entre dos potencias, Estados Unidos y URSS, quienes protagonizaron la Guerra Fría. Ok, gracias. Tenemos ahí que este conflicto dice que duró 7 años. Ok, recordemos que acá se dieron muchos conflictos eh, con otras naciones, ¿verdad? Ahora, desde 1939 hasta 1945, cuando finalizó esta Segunda Guerra Mundial, el mundo dice que se bipolarizó. ¿Qué quiere decir? Que se hizo en dos partes, como que se dividió, ¿verdad? Entre dos potencias, en este caso Estados Unidos, que aún lo es, y la URSS, ¿verdad? Quienes protagonizaron la Guerra Fría. Ok, ¿quiénes fueron los partícipes de esta guerra? Ok, y ahí lo tenemos, ¿verdad? Personajes que son bien sobresalientes, ¿verdad? Para la Segunda Guerra Mundial. Ok, ahora tenemos que esto ocasionó los procesos revolucionarios que contribuyeron a la instauración de regímenes militares. ¿Ok? ¿Qué pasó? Sobresalieron lo que fueron diferentes regímenes, perdón, militares que se distribuyeron en los diferentes países, ¿verdad? Ya sea en los diferentes continentes del mundo. Ok. Ok. Ahora tenemos esta actividad. ¿Qué fue la Guerra Fría? ¿Ok? ¿Qué fue? Y fue un enfrentamiento. Esta pregunta puede venir en el examen. Ahora, fue un enfrentamiento político, económico, social, militar e informativo iniciado tras finalizar la Segunda Guerra Mundial. Ok, pasó la primera guerra, ¿verdad? La Segunda Guerra Mundial y se dio, ¿verdad? Lo que fue la Guerra Fría entre Estados Unidos y la URSS. ¿Cómo inició y cómo se desarrolló la Guerra Fría? Ok, vemos cómo vamos a pedir de opinión eh, a Pablo Cerritos. Pablo Cerritos, ok, puede activar su micrófono. Hola Pablo. Ok, lo vamos a enviar otra vez. Ok, bueno.
Ok. Pablo, ahorita puede activar su micrófono. Hola, hola. Ok, Pablo, ¿escuchamos? Bueno, vamos a ver qué pasa por acá. Ok. Hoy sí, Pablo, ¿me escuchamos? Ok, se me tuvo aquí un problemita con la compu. Ok, ¿me escuchamos? Para usted, ¿cómo inició y cómo se desarrolló la Guerra Fría? Como una opinión. Híjole, ya no me acuerdo. ¿Hola? Ya no me acuerdo, es que se me fue el internet por un momento. Ok, vamos a Yo, ver Ya entonces. escuché. Ok, ok, Diego, lo escuchamos. Yo, mister. Permítanme, ok. Cómo se desarrolló fue de la división bipolar en el mundo, que la originó Estados Unidos y la URSS. Ok, excelente. Vamos a ver como respuesta para esta pregunta. Inició después de la Segunda Guerra Mundial, duró 46 años y las razones fueron esencialmente ideológicas y políticas. ¿Ok? Tenemos la tercera pregunta. ¿Qué le puso fin? ¿Qué le puso fin? Terminó con la caída del muro de Berlín como una profunda crisis, ¿verdad?, económica para los países aliados. ¿Ok? Y ahí lo tenemos. Ok, seguimos. Ahora, vamos ahora con lo que fue, ¿verdad? ¿Qué sucedió en 1959? ¿Verdad? Se da una revolución cubana donde el líder era, en este caso, Fidel Castro, ¿verdad? Ya habíamos visto, ya había pasado toda la Primera Guerra Mundial, la Segunda, la Guerra Fría. Ahora se da un régimen, ¿verdad? Se da una revolución en Cuba y esto, ¿verdad? Causó un gran impacto, ¿verdad? Este proceso duró 50 años, ¿verdad? Por esta revolución cubana, ¿verdad? Que fue instaurada por el sistema comunista de izquierda liderado por Fidel Castro. Ok, ahí lo tenemos representado. Ok, seguimos. Siguiente. Vamos a pedirle la participación de eh, vamos a pedirle a Rafael. Rafael, puede activar su micrófono, Rafael. ¿Qué, Rafael? Escuchamos. Hola. Hola, lo escuchamos, Rafa. Ok, Leo, ¿verdad? Sí, por favor. En 1959 triunfó la Revolución Cubana, la cual fue dirigida por Fidel Castro, que pertenecía al movimiento de izquierda. Este proceso trajo como instauración del sistema comunista que duró más de 50 años. Ok, gracias. Tenemos ahí que fue otro evento, otro suceso importante para Nicaragua. Para Nicaragua, ¿verdad? Entonces, se da lo que es el partido, ¿verdad? Sandinista de Liberación Nacional. Entonces, todos estos procesos, tanto la Revolución Cubana como este partido político en Nicaragua, tenían, ¿verdad? Estaban impulsados por todo lo que había pasado en el otro lado del mundo, digamos, con esto de la guerra, de la Primera Guerra Mundial, la Segunda, todos estos procesos. Entonces, se da lo que es este partido político que fue impulsado por la Revolución Cubana y que tenían ideologías de izquierda, ¿verdad? Que conocemos, como conocemos los partidos políticos, de izquierda y derecha. Entonces, estos dos eventos fueron promovidos por personajes de izquierda. ¿Ok? Seguimos. Vamos a pasar a la siguiente lámina.
¿Qué pasó con el proceso de industrialización por sustitución de importaciones? Por el EASY, ¿ok? O EASY. ¿Qué pasó acá? Vamos a pedir de la participación de Natalia. Natalia, ¿puede activar su micrófono, por favor? Ok, Nati, escuchamos. Oli. Ok, escuchamos. Ya voy. Ok. A ver, ahí está. El modelo de... Lo leo, ¿verdad? Sí, por favor. Ok. Mister. Hola, sí, le escuchamos. Ahí está. Ok. Modelo de industrialización por sustitución de importaciones. Easy. Este Ok. modelo se propuso con la finalidad de disminuir la dependencia de América con Europa por medio de los productos manufacturados y traer la industria. América. Ok. Gracias, Nati. Entonces, tenemos ahí. Dice de que este proceso, ¿verdad? Era un modelo de industrialización donde participaban muchos, prácticamente toda América, ¿verdad? Estaba aliado con Europa a través de los productos manufacturados, ¿ok? Entonces, ¿qué pasaba? Que solamente Europa, en este caso, podía comercializar. Entonces, se da lo que da este modelo que en América viene a participar en 1950, pero lo implementa en 1960. Ahora, ¿qué pasó con esto? Implicó algunos acuerdos comerciales para poder generar mercados comunes entre los países de la región. ¿Ok? Ya no necesitaba América ser dependiente de Europa para poder comercializar y para poder distribuir sus productos. Entonces, establecen las siguientes leyes, digámoslo así. Uno fue como ampliar los mercados internos. ¿Ok? Y tenemos que también la aplicación de las barreras arancelarias, perdón, a los productos europeos. Entonces, ¿qué pasa acá? Que se da mercado interno, mercado entre la misma región y se aplican lo que son impuestos a los productos que se iban a comercializar. Ahora, este impuesto o estos aranceles, ¿verdad? En este caso, eran de un costo bajo para los países de la misma región. Ok, seguimos. Nos quedan 7 minutos. Ahora, y acá tenemos esta imagen que dice que la Guerra Fría hizo que el mundo fuera bipolar y estaba originada por Estados Unidos y la URSS. Ahora, las dictaduras, ¿qué son las dictaduras? Son un sistema de gobierno en el que todos los poderes políticos se centran en un solo individuo. Ok, recordemos que esto también puede salir en el examen. Ahora, la Revolución Rusa, ahora, estableció un régimen que implementó la abolición, ¿verdad? ¿Qué pasó con esto? Que violentaron los derechos, las leyes que se establecían en el país, ¿verdad? Ya regidas por un gobernante o por un gobierno. Ahora, de la propiedad privada y el control del Estado de la economía. ¿Ok? Seguimos. Ahora tenemos el segundo contenido, que es la integración económica. Ok, vamos a pedir de la participación de, vamos a pedirle a Valentina. Valentina, ¿puede activar su micrófono, por favor? Hola. Ok, bueno, le vamos a pedir a Aarón. Aarón, ¿puede activar su micrófono y nos puede ayudar con la lectura? La integración económica es la ausencia de cualquier modo de discriminación entre economías nacionales, es decir, el estado en el cual pierden importancia las fronteras y las barreras comerciales.
En este proceso, una serie de países se unen con el fin de incrementar y facilitar el intercambio comercial en el mercado de sus territorios. Ok, gracias, Aarón. Entonces tenemos ahí, nos faltan 5 minutos para terminar. Ahora, ¿qué pasaba acá? No había una discriminación en las economías nacionales de los diferentes países de la región. Ahora, acá el Estado o los estados pierden la importancia de las fronteras y las barreras comerciales. Ok, entonces había un libre comercio, ¿verdad? Este proceso vino a ayudar a que los países se unieran con el fin de incrementar, ¿verdad?, el intercambio comercial entre los territorios, poder comercializar con otras naciones, con otros países. Ahora, tenemos el siguiente, que es una barrera arancelaria. Tenemos ahí que son restricciones, ¿verdad?, al comercio de un país mediante impuestos a la exportación e importación de bienes o servicios por parte de un país o una zona económica. Ahora, cuando nuestro país exporta o importa, ¿verdad? Exporta sus productos, los otros países, digamos Guatemala, Nicaragua, colocan lo que es una barrera arancelaria, un impuesto a esa mercadería que entra a su nación. Entonces, estas mercaderías eh, atraviesan por las aduanas, ¿verdad? Siempre cuando vamos a Guatemala, ¿verdad? Si vamos por tierra, ¿verdad? Tenemos que cruzar lo que es la aduana, ¿verdad? Y ahí es un lugar donde verifica cada país, ¿verdad?, qué ingresa y qué sale de su nación. Ahora, este impuesto viene a beneficiar a la economía de los países. Ahora tenemos el mercado común. ¿Qué pasaba con el mercado común? Le vamos a pedir a Diego que nos ayude con el mercado común. Diego. El mercado común es un acuerdo entre dos o más países con el fin de asegurar la libre circulación e intercambio de bienes, servicios y factores de producción entre sus fronteras. Es una integración regional acordada entre varios países. Ok, gracias, Diego. Y tenemos ahí que el mercado común es un acuerdo entre dos o más países. ¿Qué pasaba acá? Ok, buscaban que asegurar una libre circulación, pero recordemos que cuando hablamos de la libre circulación, no vamos a hablar de productos ilícitos, ¿verdad? Como de droga, lavado de dinero, nada que ver con eso, ¿verdad? Porque ahora estamos hablando de productos que vengan a beneficiar y que estén comercializados, eh, que estén bien regidos, ¿verdad? Por las leyes. Ahora, ningún hecho ilícito se tiene que dar ante el mercado común. Ahora, ¿qué pasaba acá? Que se daba el intercambio comercial entre las fronteras, ¿verdad? Entre las fronteras de los diferentes países. Ahora, una integración regional acordada entre varios países. Entonces, te podemos ver acá el Mercosur, que era un mercado común entre estas naciones, Brasil, Argentina, ¿verdad? Paraguay, tenemos Uruguay y Colombia, que estaban unidas a este mercado eh, iniciado, acordado por ellos. Ahora tenemos la siguiente, la zona de libre comercio. ¿Qué pasa con la zona de libre comercio? Es aquella área donde hay barreras comerciales de tipo económico. Ahora, estas barreras de tipo económico son aranceles o son impuestos inferiores, ¿verdad? Bajos para los países que están integrados. Y luego tenemos el Tratado de Libre Comercio, que consiste en un acuerdo regional bilateral donde los mercados, donde los países que lo integran pueden comercializar sus productos. Y ahí tenemos, ¿verdad?, los diferentes procesos de integración, ¿verdad? La OEA, ¿verdad? La EFC, la BIO y todo lo que se dio. ¿Ok? Bueno, chicos, muchas gracias por su atención. Podemos despedirnos de este repaso. Yo voy a enviar la presentación. Tenemos 1 minuto para despedirnos. Adiós, Cada mister. uno. Y Bye, esto mister. ya es un repaso que ya lo vimos, ¿verdad? Dios me les bendiga a cada uno de ustedes. Cualquier duda, pregunta, estoy a Yo, su... mister.
¿Ok? Adiós, mister. Envíen las actividades. Adiós, adiós, adiós a todos. Y envíen las actividades, por favor, acuérdense. Ok, por favor, si estamos pendientes con actividades. Sí, mister.